Buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Como una servilleta, mi amor, por favor, perdón. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente encontrarnos frente a esta transmisión. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, aprendamos palabra de vida. Podemos escuchar la voz de Dios hablarles a nosotros en cada área de nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos que Dios debe ser el centro de nuestras vidas, que Dios debe ser lo primero que nosotros debemos experimentar en la vida de nosotros. Es como dice en el libro de Mateos 6:33, que primero nosotros debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Y cuando nosotros ponemos a Dios primeros en nuestra vida, las cosas van a comenzar a funcionar y nos vas a comenzar a ir bien. ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios y Dios nos habla claramente a nosotros que nosotros primero debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas, las cuales nosotros anhelamos que nos salgan bien, vivir una vida ordenada, solamente Dios ordena nuestra vida, porque la palabra de Dios a nosotros nos confronta en cada área de nuestra vida. Así que ya está bueno para que nosotros no dejemos de mantenernos alejados, de no escuchar la voz de Dios, de permitir que el enemigo gane terrenos en nuestras vidas, porque nosotros en nuestra propia prudencia le dejamos al enemigo las puertas abiertas cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Cuando nosotros echamos a Dios a un lado, nosotros le estamos dando al enemigo, le estamos dejando las puertas abiertas para que él destruya nuestra vida, nuestra familia. Pero si nosotros nos atrevemos, tomamos la decisión de ¿qué? De implementar a Jesús en nuestra vida, la situación automáticamente empieza a cambiarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla claramente a nosotros, donde nos dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 8:38, los siguientes: y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a leer la palabra bajo el título Yo me atrevo. ¿A qué? Yo me atrevo ¿a qué? Como se atrevieron los discípulos. Los discípulos se atrevieron a cuando Jesús estaba allí sanando enfermos, dándole vistas a los ciegos. Jesús decidió pasar del otro lado del mar e invitó a los discípulos que subieran a la barca para pasar al otro lado. Fue Jesús quien quiso llevar a los discípulos a vivir una nueva experiencia al lado del Mesías, al lado de Jesús. Y yo te invito hoy a través de esta plataforma, de este Facebook Live, que te atrevas a experimentar a Jesús en tu vida, que te atrevas a saber que el único que nos puede sacar del caos, el único que nos puede sacar de la esclavitud, el único que nos puede ayudar en esta dependencia a la cual nosotros no hemos decidido vivir
que solamente nos lleva a una vida de destrucción, que nos mantengamos de aflicción en aflicción, y no es que nosotros, conociendo a Jesús, no vamos a tener aflicción. No es que nosotros, después que habemos experimentado a Jesús en nuestra vida, no vamos a tener aflicción, porque el mismo Jesús dijo que en el mundo siempre va a haber aflicción. Y en el libro de Marcos 8, quiero leerles a ustedes en el libro de Marcos 8:38, para que podamos darnos cuenta nosotros, lo que hemos decidido experimentar a Dios, a Jesús en nuestra vida como el único Salvador personal. Dice Jesús, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio de la salvación. Amén. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A dar la vida por causas del evangelio de Dios, de Jesús, que es el autor y el consumidor de la fe. Jesús, porque Dios Todopoderoso se reconcilió con Jesús, pero Dios nos invita a nosotros que nosotros también nos reconciliemos con el Mesías, con Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia y no queremos experimentar a Jesús en nuestras vidas. El hombre no quiere abortar esa barca que los discípulos decidieron abortar. Ellos decidieron subirse a la barca, pero ellos no pensaban porque ellos dirían: bueno, yo me voy a subir a esta barca, porque si me subo a esta barca, pues no me va a pasar nada, porque ando ¿con quién? Con el Mesías, ando con Jesús. Ellos no sabían que allí, en medio del mal, iban a vivir una experiencia, la cual les voy a narrar ahora, que está aquí plasmada en la Biblia. Y vamos a leer la palabra de Dios nuevamente. Dice: Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí se levantó el mar, una tempestad tan grande que la ola cubría la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temer, hombre de poca fe? Entonces se levantan, respondió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Una pregunta. Aquí hay una pregunta muy interesante que nosotros debemos prestar oído, sea hacedor de estas palabras aquí. ¿Por qué? Porque los discípulos subieron a la barca porque ellos entendían que hubiesen subido con el Hijo de Dios. Pero ahí ellos ver esta tempestad en medio del mar, estos vientos embravecidos que echaban esta barca de un lugar a otro, ellos perdieron la fe. Ellos, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos veamos en medio de una tempestad, en medio de una situación, porque hay situaciones quien la provoca es Dios. Es Dios quien provoca situaciones que nos llevan a un escenario para nosotros, para ver qué tan grande es nuestra fe.
para saber dónde está nuestro corazón, para ver si nosotros no hemos perdido la vista del Mesías de Dios. Y esto pasó con los discípulos en ese momento. Ellos perdieron la mirada del Mesías, de Jesús. Ellos aún, yo me imagino que cuando ellos subieron a la barca, a él ver que Jesús hacía tanto milagro, ellos sabían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero una vez que Jesús lo lleva, ¿a qué? Y lo llevas a un escenario allí donde ellos iban a ser probados, porque es que las palabras de Dios, como dice el libro de Marcos, es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque, en el libro de Hebreos 4:12, es que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Porque nos confrontas a nosotros en cada escenario en nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos que atrevernos. Yo me atrevo ¿a qué? A subirme a la barca. A subirme a la barca y caminar con el Mesías. Experimentar a Dios en mi vida. Experimentar a Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas de las dependencias las cuales nosotros vivamos cada día nos mantienen cautivos. Cautivos porque no queremos experimentar a Dios en nuestra vida. Una cosa es creer en Dios y una cosa es experimentar a Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo mismo decía en tiempos anteriores que yo amaba a Dios, que yo creía en Dios. Pero qué fácil se me hace a mí decir, yo creo en Dios. Qué fácil se me hace a mí decir, yo hago la voluntad de Dios. Pero cuando veo una tempestad, cuando veo una situación, es como si no hubiera conocido a Dios. ¿Por qué? Porque me concristo, se me cae el ánimo, me mantengo prácticamente como si Dios, como si no hubiera conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Dios. Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos en la bonanza, cuando estamos en la abundancia, nosotros apartamos la mirada de Dios, de Jesús. Y claramente, como siempre les he dicho a ustedes, que la Biblia a nosotros nos aleja del pecado. Pero el pecado nos aleja de la Biblia. El enemigo, Satanás, el diablo, siempre va a tratar ¿de qué? De destruir la obra de Dios. De destruir la obra de Dios. De que nosotros nos dejemos engañar por los dardos que el enemigo nos pone. Y quiero darle un pequeño testimonio a ustedes hoy. Saben que hace un tiempo yo decidí salir de esa adicción que yo tenía, que eran los sanes, los carritos. Y una de las cosas que no me ha ayudado a avanzar era que yo estaba cargado con todos estos sanes y a veces entendía y decía, Dios mío, ayúdame a salir de esta situación. Yo quiero que poder escaparme de esto, pero esto es una adicción como el que está en la droga, en el cigarrillo y en aquella cosa que nosotros entendemos que no nos hacen bien, que al final nosotros vamos a pagar el precio por todas estas cosas que nosotros añadimos a nuestra vida. Porque en nuestra propia prudencia nosotros no queremos añadir a Dios, a Jesús a nuestra vida. Y es a Jesús que nosotros tenemos que atrevernos a añadirlos a nuestra vida e experimentar a Jesús en nuestras vidas. Pero no es leer la palabra, no es escuchar la palabra, sino es ser hacedores de ella. La palabra de Dios nos dice claramente que es más cortante que una espada de dos filos. Así mismo dice en Hebreos 4:12, búsquenlo en la Biblia para que ustedes vean, porque la palabra de Dios nos confronta, pero eso es cuando nosotros queremos realmente vivir una nueva experiencia en nuestra vida. ¿Al lado de quién? De Jesús. De Jesús, porque en la Biblia es el manual de vida. En la Biblia nosotros encontramos
la orientación. La Biblia a nosotros nos orienta, la Biblia a nosotros ordena nuestro camino, la Biblia a nosotros nos confronta, la Biblia a nosotros nos instruye en todo. Es que la Biblia no cambia nuestra manera de vivir, porque ¿quién fue que hizo los cielos y la tierra? Dios. Es como dice el salmista David. A mí me encanta lo que dice el salmista David, y se lo voy a leer a ustedes aquí en el Salmo 121. Dice la palabra de Dios, aquí dice el salmista David lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Continúa y dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Es a Dios quien nosotros debemos acudir en todo. Y no importa qué tan fuerte sea la situación, no importa qué tan fuertes sean los vientos que nosotros entendemos que no están siendo favorables para nuestra situación. Porque hay situaciones que quien la provocamos somos nosotros a nuestra vida. Pero hay experiencia que quien permite que pasen en nuestra vida es Dios. Porque Dios quiere purificarnos a nosotros. Es que Dios quiere a nosotros que nosotros seamos blancos como blanca lana, que no hayan en nosotros partículas. Dios quiere que nosotros seamos hombres que le amemos en espíritu y en verdad, que nosotros le sirvamos a otros. ¿De qué? De ayuda, de que puedan escaparse de esa vida de esclavitud la cual nosotros elegimos. Y continúo con mis testimonios y le voy a decir a ustedes aquí. Saben que le pedí a Dios que me sacara de los sanes, y verdaderamente iba viviendo esa experiencia, y wow, y dije: Dios mío, gracias, y ya casi no debo, ya wow, y me sentí bien, porque dije: bueno, pues verdaderamente es uno que se añade las cosas a nuestra vida, porque nosotros entendemos que es en el tiempo de nosotros. Entonces lo que acudimos humanamente a nuestros razonamientos y comenzamos a endeudarnos, hasta que venimos y nos ponemos, como se dice, la guillotina, unas sogas aquí en el cuello, porque cuando nos llenamos, cuando estamos llenos de toda esta deuda, a veces vienen los pensamientos hasta de suicidios a nuestra vida, porque no encontramos salida. Pero hay una salida, la cual el hombre no ha querido experimentar: es atrevernos a conocer a Jesús, es atrevernos a subirnos a la barca junto al Mesías, es atrevernos a caminar junto a Jesús. Y eso hice, y ya esta experiencia que yo viví, ya estaba subido en la barca con Jesús, en la barca con Jesús. Pero en el libro de Proverbios, la palabra de Dios me dice que no me endeude. La palabra dice que el que toma prestado se hace esclavo del prestamista. Y yo fui confrontado con esta palabra, porque ya que yo estaba por un 80% de que había pagado los sanes, en lo cual me tenían mi vida atada, un día se me presenta una situación donde alguien me engaña con algo, y esa persona, para pagar sus errores, vino y me trajo 2 butacas, la cual yo tomé venganza. Pero Dios dice en su palabra: la venganza es mía. Pero yo, en mi propia, pensando humanamente, dije: yo me voy a vengar de él. Y tomé venganza de este hombre. Y al tomar venganza de este hombre, esto se me volvió una guerra, porque el maligno, mis pensamientos me traicionaron. Pensé humanamente, no me dejé guiar por el Espíritu Santo, por lo divino. Tenía una fe genuina en ese momento, creía en Dios como lo creo ahora. Era algo que yo decía a mi esposa: teníamos una situación, la que fuera, tranquila, que de esto vamos a salir. Le creemos a Dios, le hemos decidido creer a Dios, hemos decidido atrevernos a experimentar a Jesús en nuestra vida, a Dios. Y al tomar esta decisión, vino
un problema a mi vida, la cual el diablo usó sus dardos. El diablo es un experto construyéndote una trampa. Y recuerdo que se me armó un lío muy grande, y al armarse este lío tan grande, no tenía dinero para resolver en ese momento. En ese momento entendí que el mundo se me iba arriba. Pero ¿sabe por qué? Porque aparté la mirada de Dios, de Jesús. Aparté el orden divino. Aparté la mirada de los estatutos de Dios. Y al apartar la mirada de Dios, de Jesús, como hicieron los discípulos, cuando se vieron que estos fuertes vientos azotaban la barca, ellos despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, 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 despierta, despierta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La barca se hunde. Pero ¿qué le pasa a ustedes, hombre de poca fe? Hombre de poca fe. Y Ray perdió la fe. Perdió la fe porque acudí a donde Dios con su misericordia me hubiese sacado. Acudí nuevamente a los sanes. Acudí nuevamente a los sanes, y el diablo, que es experto usando sus trampas. Ese día puedo recordar como ahora mismo, eso hace como 6 meses atrás. Vinieron uno detrás de otro ese día, 5 saneros a la puerta de mi casa con dinero en la mano. Yo con este problema que causé yo mismo, porque a veces nosotros queremos culpar a Dios, culpar a otro de nuestros errores, pero somos nosotros los que no hemos querido decidir cambiar. Porque ¿cómo queremos resultados diferentes en nuestra vida haciendo la misma cosa que hacíamos antes? Dios con su misericordia me ayuda, me confronta con su palabra, me saca del lodo cenagoso. Pero yo, por una sola situación, por una sola prueba, no paso la prueba. Me quemé. ¿Saben por qué? Porque volví y entré allí. Volví, me embaracé con el pecado. Déjenme decirle a ustedes que ha sido más fuerte el proceso de cuando comencé, de cuando conocí a Cristo. Una vez que volví y me embaracé del pecado, volví de nuevo, cogí ese día 50,000 pesos. Al siguiente día 10,000 pesos, a la semana 10,000 pesos más, a las 5 semanas 20,000 pesos más, y así fui envolviéndome hasta que volví a cero. Después que Dios me había dado la libertad, después que Dios me había sacado de la esclavitud, después que entendí, después que había tenido el conocimiento divino, que Dios me dice en el libro de los Proverbios: no te endeudes, porque el prestamita se hace esclavo del prestamita. Y no sabemos que cuando tomamos todas estas decisiones, no solamente nosotros sufrimos, también sufren todos los que están a nuestros lados. Todos, hasta nuestros hijos. Hay momentos donde yo digo: Dios mío, ayúdame, no permita que mis hijos vean estos eventos, estos escenarios. Porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere ponernos en vergüenzas. Pero Dios, en su misericordia, cuando nosotros alcemos los ojos a los montes y nosotros nos arrepentimos de los malos caminos, reconozcamos que hemos fallado y miramos nuevamente a Jesús como nuestro Salvador y decirles: Dios mío, perdóname nuevamente, te he fallado. Dame una nueva oportunidad. Y Dios, en su misericordia, que siempre está ahí, Dios siempre está ahí, dice: mi hijo, ven nuevamente a mí. Ven a mí cansado con toda tu carga, con todos tus problemas, con los sanes. Ven de nuevo con los sanes. Porque parece que no entendiste, pero Dios al hijo desobediente, Dios con sus palabras lo corrige. Porque Dios dice en los Proverbios también, Dios dice en sus palabras que aquel padre que ama a su hijo lo corrige. Y Dios nos corrige, pero cuando nosotros vivamos sin Dios, es que cuando nosotros ya entendemos que ya estamos bien, cuando nosotros estamos en la bonanza, cuando estamos en la prosperidad, nos apartamos de Dios, nos apartamos del libro de la vida, nos apartamos de Dios
y volvamos a toparnos con estos escenarios en los cuales nos mantengamos ahogados. Recuerdo este episodio también, cuando Jesús estaba allí en el mar de Galilea, que Jesús fue y iba en la barca, y vinieron fuertes vientos y azotaban la barca también nuevamente. Y cuando estos vientos azotaban la barca, Jesús no se encontraba dentro de ella, porque Jesús dejó que los discípulos partieran. Pero cuando ellos miraban la tormenta, vieron a Jesús, el Mesías que estaba sobre el agua. Y Pedro, que era un hombre de un corazón fuerte, dijo: wow, pero es un fantasma. Dijeron los discípulos: ¿quién es? Es un fantasma, es un demonio. Pero Jesús dijo: no, soy yo, Jesús, el Hijo de Dios. Pedro, que siempre quería experimentar a Jesús, que eso es lo que nosotros debemos hacer, experimentar el poder de Dios en nuestra vida, atrevernos a conocer a Dios en nuestra vida, no como nosotros lo conocemos, nosotros hagamos la voluntad de Dios, nosotros hagamos lo que Dios quiere. Mentira, hermanos. Cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios es cuando nosotros vivamos de acuerdo a sus propósitos, cuando nosotros empecemos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Ahí nosotros realmente vamos a experimentar a Dios, en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta, como digo yo siempre digo: wow, ¿por qué yo no conocí a Dios antes? ¿Por qué yo no vine y busqué primero el reino de Dios y su justicia? Mi vida hoy fuera otra. Pero lo es. ¿Por qué otra? Porque ya decidí, me atreví a conocer a Dios. Entonces yo te digo a ti a esta hora: atrévete, porque Dios clama a mí. Jeremías 33:3 le dijo Dios a Jeremías: clamas a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Wow. Miren bien lo que le dice aquí Dios a Jeremías: clama a mí. Clamas a mí que yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así mismo es, hermanos. Cada vez que nosotros experimentemos a Dios en nuestra vida, cada día las palabras de Dios van a ser nuevas para a todos aquel quien le busca en espíritu y en verdad. Quien decide experimentar a Dios como único, a Jesús como único Salvador en nuestra vida. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver un día nuevo, porque las palabras de Dios son nuevos para cada uno, para aquellos que le buscamos en espíritus y en verdad. Saben que ayer el pastor y la pastora, y en familias, ellos desde sus casas hoy en día están transmitiendo las palabras de Dios. Y el mensaje que ellos dieron anoche se llamaba: yo rompo techos. Y es interesante que nosotros, y voy a secundar aquí al pastor y a la pastora, que junto a su familia, ellos han decidido romper techo. Y si podemos recordar la historia de aquel paralítico, donde 4 hombres lo cargaron y decidieron tirarlos, atravesar una multitud de gente que había, y decidieron llevarlos delante del Mesías, delante de Jesús, porque ellos sabían que tenían esa fe genuina, que solamente Jesús puede cambiar la vida de un hombre. Lo único que cuando ellos llegaron allí y atravesaron esta multitud, que era increíble, hay que tener una decisión. Miren, experimentar a Dios, a Jesús en nuestra vida, es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión que yo te digo: atrévete a experimentar a Jesús en tu vida. Atrévete y verás las glorias de Dios. Pero tenemos que creer, y verán la gloria de Dios descender sobre nosotros, sobre nuestra familia. Dios nos bendice en todo cuando nosotros lo experimentamos a Él.
a mí me ha flaqueado, me ha menguado la fe. ¿Sabe por qué? Porque he apartado la mirada de Dios, de las palabras de Dios, de la Escritura. Porque una cosa es transmitir un mensaje cada día aquí, y una cosa es vivir a Dios cada día en nuestras vidas. Es que nosotros tenemos que aprender a vivir a Dios en nuestra vida cada día. Cada día nosotros no podemos apartar a Dios de nuestra vida. Nosotros debemos mantener nuestras miradas en Dios. Nosotros debemos tratar de, como dice la palabra de Dios, que dice Jesús, que nosotros tenemos que estar dispuestos a perder la vida, si es posible, por causa del Evangelio de Dios. La vida. No importa el escenario en el cual nosotros nos encontremos, porque es que es la verdad. Nosotros conocemos la verdad, y es que la verdad nos hace libre. Y cuando nosotros conozcamos a Jesús como el único salvador personal en nuestra vida, que es la verdad, nosotros vamos a ver cosas nuevas, diferentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a nosotros nos corrige, nos instruye en cada área de nuestra vida. Estos rompetechos, estos 4 hombres que decidieron llevar el paralítico ante Jesús allí, cuando llegan, que atravesaron esto, que rompieron un techo, oigan bien, de una casa, para llevar a este hombre al frente de Jesús, para que Jesús les sanara esta enfermedad, de que padecía no se sabe cuántos años. Este hombre estaba paralítico. Y cuando ellos llegan al frente del Mesías de Jesús allí, Jesús le dice a ellos, le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Y es increíble cómo este hombre se sorprende cuando Jesús le dice: tus pecados serán perdonados. Yo me imagino qué cara pondría este hombre, qué cara pondrían estos hombres cuando Jesús le dijo: tus pecados serán perdonados. Pero ¿saben qué? Es que primero nosotros debemos buscar lo espiritual. Lo espiritual es lo espiritual lo que a nosotros nos garantiza una nueva vida. Es lo espiritual lo que a nosotros nos confronta en nuestra vida adictiva, a la cual nosotros estamos envenenados. Es lo espiritual la que nos lleva a nosotros a vivir nuevas experiencias. Es lo espiritual la que nos lleva a nosotros a sentirnos que estamos montados en la barca. Es lo espiritual la que nos ayuda a experimentar a Jesús en nuestra vida como único salvador personal en nuestra vida. Es lo espiritual. Por eso fue que Jesús le dijo a él en ese momento: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús vio en estos 4 hombres que ellos portaban fe. ¿Por qué portaban fe? Porque ellos llevaron a este hombre al frente de Jesús. Entonces, cuando Jesús ve en nosotros un corazón dispuesto, y eso vio Jesús en estos 4 hombres, que ellos habían un corazón dispuesto. No puedo certificarle sobre el paralítico, por sobre estos 4 hombres sí, que decidieron llevar a este hombre delante de Jesús, porque ellos sabían que él iba nuevamente a recuperar sus piernas, porque ellos tenían la fe genuina que el único que cambia la vida de un hombre es Jesús. Que una vez que nosotros conozcamos a Jesús, experimentemos a Jesús en nuestra vida, Dios nos va a mostrar a nosotros, como dice aquí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros debemos clamar a Dios nuestro Padre Celestial en todo, en las bonanzas, en la sequía, en todo. No importa en el escenario que nosotros nos encontremos. A veces Dios provoca situaciones en nuestra vida porque Dios quiere que nosotros seamos purificados como el oro fino. Dios quiere que nosotros desmontemos todos estos hábitos, los cuales dañan nuestro interior. Nos dañan porque nosotros podemos mostrarles al mundo que estamos bien. Y una cosa es vernos bien y una cosa es estar bien. O sea, una cosa es vernos bien y una cosa es estar bien. Jesús
Jesús no solo quiere que nosotros veamos las maravillas que Él hace. No. Jesús no solo quiere estar viéndonos, que nosotros sigamos viendo la maravilla que Él hace. Jesús quiere que nosotros vivamos nuestras propias experiencias. Jesús quiere que nosotros vivamos nuestras propias experiencias. Y es un milagro de Dios, de Dios que yo ya haya reconocido que los sanes eran una de las cosas que no me dejaban avanzar. Que aunque por volver nuevamente yo y caer en la trampa del enemigo, dejarme confundir, porque una vez que estos saneros llegaron, yo le di gracias a Dios cuando vi que llegó el primero. Y cuando vi que llegó el segundo, dijo, verdaderamente Dios obra. Y cuando llegó el tercero sanero, dije, verdaderamente Dios obra. Y ese día estaba contento, gozoso. Y me reía y decía, Dios mío, tú eres grande, Dios, tú eres maravilloso. No sabía que era el enemigo que me había puesto una trampa. El enemigo a veces nos confunde a nosotros. A veces nosotros entendemos que es Dios quien nos ha mandado una bendición. A veces entendemos que es de Dios algunas cosas que vienen a nuestras vidas. Y ahí es donde surge, ahí donde nosotros tenemos que aplicar esta palabra en el libro de Hebreos. Déjeme buscarlo para leerlo, el libro de Hebreos 4:12. Es importante que nosotros nos empapemos claramente de la palabra de Dios. Que nosotros entendamos a Dios claramente lo que Dios nos dice en su palabra. A nosotros, claramente nosotros debemos experimentar a Dios todos los días en nuestras vidas. Para darnos cuenta que Dios no quiere librar a nosotros de los dardos del enemigo, del lazo del cazador, del tentador de Satanás, porque miren, saben que el diablo, Satanás es experto en hacer trampa, porque eso es lo que él vino, a eso vino él, a destruir la obra de Dios. Y saben que yo me alegré y me gozaba porque dije, Dios mío, me bendeciste, me sacaste en el momento de la aflicción. Verdaderamente tú no llegas antes ni después, tú llegas a tiempo. Pero no era Dios que había llegado nuevamente a mi vida. Es que Satanás, el diablo, va a qué? Cuando nosotros le abrimos las puertas al enemigo, cuando el enemigo sabe cuál es la debilidad que hay en nosotros, y en ese momento realmente yo estaba falta de dinero, tenía problemas que yo mismo lo había provocado, y al sentirme agobiado, al desenfocarme de Dios, al no estar lleno de Dios en ese momento, al no estar blindado con la palabra en ese momento, fue fácil para el diablo entrar nuevamente a mi vida, que yo consumiera nuevamente el pecado. Y después de yo sentirme darle la gracia a Dios, entonces tuve que revertir la palabra y pedirle perdón a Dios nuevamente, decirle, Dios mío, perdóname, he fallado nuevamente, me dejé engañar del enemigo, porque volví de nuevo a endeudarme, volví de nuevo a no supe discernir la voz del enemigo. A veces nosotros nos confundimos y entendemos que estamos escuchando la voz de Dios y es el enemigo quien nos está susurrando, porque saben que el diablo tiene poder aquí en la tierra para hacer lo que él quiera, y él siempre va a querer tentarnos a nosotros en nuestras vidas, en las debilidades, en esos momentos donde nosotros nos encontramos débiles. Ahí es donde nosotros tenemos que alzar los ojos a los montes, como dice el salmista David. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, creador de los cielos y la tierra. Es a Dios que nosotros debemos buscar. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Estar blindados con la palabra, para que cuando nosotros nos encontremos en esas debilidades por la cual yo me encontré en ese día, Dios con su misericordia no va a permitir que el diablo toque nuestra alma, toque
nuestro cuerpo, sino que Dios en su misericordia nos va a mantener blindados. El ángel de Jehová va a acampar sobre nosotros y el diablo lo que va a huir, porque con esto fue que ahí Dios nos muestra a nosotros que es con la palabra que nosotros tenemos que blindarnos y estar blindados de ella. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús por 40 días y 40 noches al desierto, Jesús estaba blindado, tenía el Espíritu de Dios en él. El Espíritu, Jesús estaba humanamente allí, pero tenía el Espíritu de Dios. Confrontó al demonio con la palabra. Y es con la palabra que nosotros debemos confrontar a Dios. No es que nosotros nos vamos a pasar con la Biblia el día entero, pero si nosotros aplicamos los estatutos de Dios a nuestra vida y nos dejamos de vivir en la mentira, de vivir engañándose a la persona, de vivir haciendo las cosas que no son de agrados ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los hombres, Dios a nosotros nos va, el ángel de Jehová escampará con nosotros y nos va a ayudar en todo, porque que Dios no es hombre para mentir, Dios no es hombre. Pero si nos apartamos del libro de la vida, si nos apartamos de Dios, le estamos dando lugar al enemigo para que él haga lo que quiera con nosotros. Y viene nuevamente el dolor a nosotros. Entonces vamos a leerle ya el Hebreos 4:2 y terminamos. Tenemos mucho tiempo ya, pero es que la palabra de Dios es importante que nosotros le expliquemos, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para ser hacedor de ella, para que ella nos confronten y nos corrijan en todo. Y vamos a leerle, aquí dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, miren bien, dice aquí en el Hebreo 11 que nosotros debemos procuremos que entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y podemos darnos cuenta nosotros que realmente cuando nosotros entramos en desobediencia, cuando nosotros no salgamos del camino de la voluntad de Dios, el enemigo, como le decía, siempre va a estar al acecho. En el momento que él vea la debilidad en la cual tú estés atravesando por ese momento, él te la va a poner en bandeja de plata, en bandeja para que tú vuelvas a caer de donde Dios te sacó, de donde Dios con su misericordia y por su amor te sacó. Entonces tenemos que estar persuadidos, estar siempre preparado con esto. Aquí dice, entonces dice el 12, dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes que discierne los pensamientos del corazón? O sea, las intenciones del corazón, las palabras de Dios las conoces. Las conoces. Porque es con las palabras de Dios que nosotros debemos confrontar los dardos del enemigo. Es con las palabras de Dios que nosotros logramos escapar, huir del pecado. No hay otra situación. No hay otra. Sin Dios, lamentablemente, que nada puede ser. Y vamos a leerle el 13. Dice el 13: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén, aleluya. Y ahí terminamos. Nosotros siempre ante Dios vamos a estar desnudos. Ante Dios, ante Dios. Humanamente, en el mundo natural, en el mundo que vivimos, nosotros estamos vestidos porque cubrimos hasta nuestro pecado.
lo encubrimos aquí en nuestro interior, pero ante Dios nosotros estamos desnudos. Porque dice la palabra de Dios aquí arriba que las intenciones del corazón la conoce Dios. Dios conoce hasta las intenciones del corazón. Hasta lo que nosotros pensamos, maquinamos aquí en la mente, ya Dios lo conoce. Entonces, por eso es que las palabras de Dios, nuestro Padre Celestial, por eso es que Jesús le dice, cuando fue tentado allí en el desierto, a Satanás, el diablo, cuando le dijo que comiera, que convirtiera esa piedra en pan y la comiera. Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Porque es que cuando nosotros comencemos a experimentar a Jesús en nuestra vida como único Salvador personal, Dios en su misericordia con sus palabras, cada día que son nuevas para todo aquel que le busca en espíritu y en verdad, que le da su corazón, van a ser nuevas y van a corregir nuestra manera de vivir. Nos van a enseñar a andar en nuevos caminos, nos van a comenzar a enseñar a andar en la luz, y eso es lo que nosotros debemos ya escapar de andar en la tiniebla. Dios en su infinito amor, Dios que el diablo siempre va a tratar de desnudarnos delante de los demás. Humanamente, el diablo nos desnuda delante de los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos, si nosotros no podemos discernir la voz de Dios y la voz del enemigo, el diablo lo que hace es desnudarnos delante de los demás y que nosotros caemos en vergüenza. Pero si nosotros nos mantengamos firmes en la palabra, si nosotros nos mantengamos blindados con la palabra de Dios, el diablo lo que hace es huir. Porque eso hizo Satanás una vez que él quiso desviarlo de la verdad. Él quiso destruir el plan que Dios tenía para la humanidad. ¿Qué hizo? Huir. El diablo tuvo que huir y dejar todo. Porque es que de qué le sirve al hombre ganarse todos los reinos del mundo si al final pierde su alma. ¿De qué le sirve? Nosotros debemos que acudir, atrevernos a experimentar a Jesús en nuestra vida, tomar la barca y estar dispuesto a soportar cualquier prueba. Y si tenemos que pelear alguna batalla, tenemos un Dios ahí. Hay un Dios que pelea por nosotros cuando nosotros hagamos su voluntad. Hay un Dios preparados para defendernos en cualquier circunstancia. Pero no podemos apartar la mirada de Él como hicieron los discípulos en muchas ocasiones. Es mantenernos firmes a las palabras de Él. No importa. Tenemos un Dios y tenemos nuestro abogado que nos defiende, que es Jesús, el autor y consumidor de la fe. Dios los bendiga, que tengan un feliz día el día de hoy. Que estas palabras que hemos leído a esta hora puedan llenar los vacíos, puedan ser revertidas para bien en nuestra vida, que podemos ponerlas en práctica cada día y que Dios nos va a ayudar en cada escenario. Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Felicito por estar frente a esta transmisión. Gracias a Judy Barbuena, también a Pedro Manuel, también a mi madre querida Delcy Francisco. Le amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día el día de hoy. Amén y amén en el nombre de Jesús.